jefe tuyo. Y el jefe tuyo. Y el jefe tuyo. Y el jefe tuyo. ¿Lo invitan a Yayo Pinto? Como les acabo de decir, Juan Roberto Musa, que presentarlo como empresario, como comunicador, como influencer, como gerente. La verdad es que, Juan Roberto, muchísimas gracias por estar aquí. Un placer, gracias. La verdad a que sí, y me entusiasma muchísimo comenzar a contar tu historia. Lo primero que te voy a preguntar es, tú, lo que yo conozco de ti es que tú primero eres una persona que tiene tus estudios, que hace tu gerencia y que estás bien posicionado en la empresa privada. Y de buena primera te inventa Global Refrigerator. Explícame primero, ok, dejé desempleado y soy emprendedor. Vamos a dar ese primer paso para después ir a las otras cosas que quizás son hasta más, qué sé yo, controversiales o importantes. Explícame por qué el paso de tú tienes un buen empleo, tú tienes una buena empresa, tú te levantas un día y tú dices, mira, yo voy a poner un taller, que por cierto, entre todos los negocios, ¿por qué un taller de mecánica? Claro. Explícame. Mire, realmente... No parece el mecánico clásico. No. No veo la grasa, ni veo... Ahora no, porque hay una estructura, ¿verdad? Pero al principio tuve que ensuciarme bastante. Pero realmente yo soy ingeniero industrial de profesión. O sea que siempre tuve exposición en una fábrica que yo trabajaba con lo que es mantenimiento, tanto mecánico, eléctrico como instrumentación, manufactura y ese tipo de cosas. Yo no quería emprender para nada. No veía que mi futuro fuera el ser emprendedor porque quería seguir los pasos de mi papá, que era una persona que estudió economía y trabajó en el área de la banca la vida completa. Yo quería hacer exactamente lo mismo. Pero ¿qué pasa? Que la empresa en la que yo trabajé... Ese es un salto bueno de banquero a mecánico. Explícame. Yo no soy banquero, sino ingeniero industrial, pero estudié industrial inclusive porque mi papá me dijo, si yo tuviera la oportunidad de estudiar de nuevo, estudiaría ingeniería industrial. Y me fui por ahí. Porque era una carrera que te permitía trabajar en la banca como te permitía quizá trabajar en una industria. Yo comencé a trabajar en una industria con 18 años. Y ahí duré la vida entera, vamos a decir. Fue 14 años que duré ahí. ¿Y por qué yo comencé a pensar en emprender? Por la incertidumbre. Porque esa empresa se había fusionado ya 2 veces. Primero tuvo un cambio accionario con unos brasileños en 2006 y luego en 2014 se fusionó con un competidor local. Cuando se dan las fusiones, está todo el mundo repetido. Si usted tiene un gerente de producción en una fábrica y un gerente en otra, es un solo el que va a quedar cuando la empresa se junte. Entonces vi mucha gente salir despedida después de tener una posición alta. Yo decía, ¿qué sucede si eso me pasa a mí? Yo teniendo 2 hijos, un préstamo de una casa, pagando colegio caro, etcétera. Y de repente me sorprendan con que me voy. Y ahí que yo comienzo a tener curiosidad por emprender. Simplemente montando un negocito muy pequeño que me permitiera tener un ingreso mientras yo volvía y me colocaba en el mercado laboral, vamos a decirlo así. Entonces comencé a probar algunos negocios que no funcionaron y no salieron bien. Vamos a decir que quebraron, que no llegaron a éxito. Y un día yo fui a arreglar el aire de mi carro y le propuse al muchacho que me lo estaba arreglando, le dije, mira, ¿por qué tú y yo no nos asociamos y creamos un tallercito? Porque yo no tenía visión de que iba a llegar a ser un taller tan grande como lo que tenemos ahora. Y lo hice porque esa persona ya me había arreglado el carro o los carros que yo había tenido en varias ocasiones y siempre era certero con el diagnóstico. Y dije, bueno, si nosotros pudiéramos combinar el conocimiento técnico de este muchacho con la preparación formal y empresarial que yo tengo como empleado en ese momento de un alto nivel, pudiéramos hacer una bomba. Eso fue lo que yo pensé. Pero déjame tenerte ahí para sacar algunas cosas. Tú sabes que un theme o una constante de los emprendedores con los que converso y hasta de mi propia experiencia es que al principio se fracasa varias veces. Sí. Yo siempre digo a la gente que lo primero que yo hice fue poner una imprenta y quebré. O sea que fíjate cómo ese deseo de avanzar, lo primero que te sucede es que tú chocas varias veces con una realidad y ahí ya en sí mismo se presenta una enseñanza. Claro. Por lo que conozco de ti, hasta porque sé que tú eres una persona con una familia en Puerto Plata, tú pudiste ahí devolverte y buscar un empleo. Claro. O volver a buscar otro de empleo. Una vez. Otra cosa. De una vez. ¿Qué es lo que da en tu corazón y en tu mente? ¿Qué es lo que te da hambre? A tú llegar al punto de inventarte, no un taller de mecánica, sino un tema tan específico como arreglar aire acondicionado.
que uno lo ve desde la óptica de un ignorante en tema de vehículos y cosas de eso, como un detalle mínimo. O sea, sí, usted sabe que es lo que yo veo, que los gringos lo llaman ugly business o negocios boring business, negocios aburridos. La gente se está centrando ahora mismo en todos los modelos de negocio que tienen que ver con tecnología, banca, trading, qué sé yo qué, cosas que tienen que ver como con computadora y demás. Pero se están olvidando de que existen un sinnúmero de negocios que son técnicos, que suelen ser llamados aburridos, que la gente tiene necesidad de ellos. Lo que yo decía es, ¿por qué la gente, o sea, quién va a estudiar en una universidad, va a coger maestría, se va a ir fuera a prepararse para terminar trabajando con vacas o para trabajar con siembra en la finca? Esos son negocios que se están olvidando. Entonces yo estaba tratando de buscar la manera de enfocarme en algo que fuera una necesidad técnica y que nadie se esté metiendo ahí. Por ejemplo, en el tiempo que yo estaba emprendiendo, todos mis amigos se metían en dealer. Y yo, oye, aquí no cabe un dealer más. Y eso fue ya hace casi 10 años, pero ahora en toda la esquina hay un dealer. Y dije, el aire acondicionado a mí me ha fallado varias veces. Y está el concesionario, que suele ser muy caro, o está el técnico muy informal en un taller de patio o abajo de una mata. Entonces, yo no puedo ir a este nivel, al concesionario, porque no tengo recursos, pero no me gusta coger la lucha que cojo con los informales, que no te cogen el teléfono, que te cogen los cuartos de bono de garantía. Vamos a ver cómo nos ponemos. No, el que no ha cogido pique con un taller chiquito de mecánica no ha tenido carro en este país, ¿no? Exactamente. Entonces ahí yo busqué la manera de ponerlo en el medio, combinando la experiencia técnica de este muchacho con la mía, para probar, pero era un negocito. Yo de verdad que era... O sea, eso era como un part-time para ti. Tú seguías viendo el mundo formal. Yo seguía trabajando, tenía ese negocito, iba los sábados, iba todos los días al final de la tarde y me fui dando cuenta de que cada vez que yo conversaba con un cliente, me dejaba el carro. Sin hablar mucho. O sea, no era un tema de que se sentía con tanta confianza que yo le decía, mire, tiene este diagnóstico, tiene esto, tenga la llave, olvídese. Yo no tenía ni siquiera hoja de recibirlo los carros, que usted sabe que se reciben, que si tiene un rayoncito, nada de eso. Duramos 2 años sin eso y la gente por confianza me lo dejaba. Entonces yo dije, bueno, esto tiene proyección. Y ahí tomé la decisión bastante valiente de dejar el trabajo y dedicarme 100% a ese negocito, que era una marquesina muy pequeña, muy humilde. Microsoft comenzó una marquesina. Bueno, nosotros hacemos esa comparación a veces, sí, de que varias empresas empezaron ahí. Pero yo al final me quedé a pie porque dejé el carro en la empresa que tenía asignado. Lo dejé. Mi esposa tuvo que emplearse. Yo me iba caminando para el taller, era 100%. Y realmente son momentos difíciles. Eso hace 10, 12 años. Eso fue hace 8 años. Bueno, prácticamente. Fue en 2017. Y si tú hablas con el Juan Roberto de esa época, ahora tú le dirías que no lo hagas. Yo le diría que sí, que valió la pena. Valió la pena. Y me entusiasma tanto tu ejemplo, porque mira, yo le vivo diciendo a la gente con la que interactúo que ese sentimiento de emprender es en sí mismo su recompensa. Y ahora hagamos un viraje de algo que, como yo te conocí, y fue que una de la gente que trabaja de cerca conmigo, Olga, me enseñó un video tuyo, que nosotros siempre andamos buscando gente que de algún modo se conecte con la sociedad. Okay. Y se conecte de una manera alternativa, no dando... Y yo recuerdo que la primera vez que vi un video tuyo, dije, wow, este muchacho tiene... Conecta. Este muchacho tiene un je ne sais quoi, como dicen los franceses. Es una personalidad. Y yo recuerdo que... Explícame cómo tú das el brinco de ya un pequeño administrador, un pequeño emprendedor. ¿De dónde viene la idea de usar las redes sociales como tú la usas? Que yo creo que llama entretenimiento que promoción de tu negocio. 100%. O sea, pero ¿cómo comienza eso? Mira, realmente eso viene de la necesidad. O sea, abrimos un taller muy pequeñito en una marquesina, pero el dolor de verlo vacío tanto tiempo. O sea, nosotros abrimos y era vacío. Si llegaba un carro, después pasaban día a día y no llegaba otro. Yo recuerdo que yo comencé a imprimir flyer en mi desconocimiento, porque vengo de los tiempos de que la televisión y los medios tradicionales eran la realidad. Las redes sociales ni siquiera tenían publicidad en ese momento. No se le ponía dinero en Instagram ni en Facebook. Yo comencé a imprimir flyer, a querer dar a conocer el negocio, tratar de llamar muchas empresas para ver si le comenzábamos a dar servicio, pero nada de eso estaba dando resultados. Yo tenía un amigo que había emprendido un negocio de manejo de redes sociales y siempre lo oía hablando de eso.
Y un día yo entré a las redes y comencé a ver empresas importantes. O sea, buscaba empresas grandes. Yo veía que tenían muchos seguidores, muchos likes, las empresas grandes. Y dije, bueno, vamos a ver si nosotros podemos comenzar a darnos a notar por las redes sociales. Y comenzamos a crear un contenido que eran fotos solamente, para que tú entiendas algo. Eran fotos solamente y no eran fotos mías. Eran fotos de los carros que estábamos trabajando porque yo le tenía miedo a la cámara. O sea, miedo y vergüenza, un miedo escénico terrible a la cámara, que la gente ve mi video hoy y no me lo cree. No, yo estoy por decirte hablador. Pero eso como cuando usted ve a una gente ahora hablando inglés como un americano y tú dices, wow, qué talento tú tienes, qué don, pero tiene 20 años estudiando inglés. Exactamente, lo que hay que empezar. Al final yo le tenía terror a la cámara, yo le tiraba fotos a los carros para que la gente viera su mismo vehículo, de su mismo color y sintiera la confianza de que nosotros teníamos la capacidad de arreglarlo. Llega un momento que mis competidores comienzan a coger la foto, le daban screenshot y la subían ellos como que eran ellos que lo estaban arreglando. Yo dije, wow, ¿ahora qué hago? Exacto. Y ahí comienzo a pensar en hacer videos. De una manera que si soy yo, a mí no me podían clonar. No había inteligencia artificial ni nada de eso en ese momento. Entonces comencé a buscar a ver quién me podía ayudar a grabar videos. Y un amigo que se llama Miguel Liriano me presentó a otro que se llama Tomás de León, que le estaba trabajando esa parte de los videos. Y nada, comenzamos a manejar las redes sociales con ellos, a entender sobre el tema de inversión, que ellos sí le invertían ya en publicidad en ese momento. Y comenzamos a grabar videos arreglando los vehículos, pero para nada lo que son los videos que somos ahora, sino que eran unos videos muy producidos, con una musiquita, muy correcto, con la camisa por dentro, súper perfectamente peinado. O sea, todo lo contrario a lo orgánico que somos ahora. Pero como fuimos los primeros de los talleres que comenzamos a hacer eso, pues funcionaba. Ya a medida que fue pasando el tiempo, me fui soltando, le fui perdiendo el miedo a la cámara y fui entendiendo que las redes sociales son para entretener. La gente no busca que le vendan en este aparato. La gente anda manejando y llega a un tapón y saca el celular para entretenerse, no para que le vendan. Si usted quiere que le vendan, usted entra a Amazon o entra a eBay a buscar algo o se va para una plaza. Pero aquí es para entretenerse. Entonces, cambiamos ya la forma de crear contenido y aunque creemos contenido técnico de arreglo de carro, buscamos la manera de entretener. Pero ahí déjame interrumpirte. ¿En qué momento de ese experimento de aventurarte a usar las redes sociales como un medio o un vehículo para que tu negocio crezca, en qué momento tú dices, wow, yo tengo algo aquí? Esto es más de lo que yo pensaba. Okay. O sea, ¿qué situación, qué comentario, qué realidad tú entiendes? Y dices, espérate. Esto no es simplemente... O sea, aquí hay algo más. ¿En qué momento tú descubres en ti al influencer? Ok, miren. Lo primero es que el negocio se comenzó a llenar. Pero tomó tiempo. Teníamos 6 meses creando contenido y metiéndole dinero. Y llegó una señora. Hola, yo vi mi guagua en las redes. La vine a arreglar por eso. Eso me dijo, ok, las redes funcionan. El negocio se saturó, tuvimos que mudarnos y también llenamos el segundo local donde nos metimos y después ampliamos al lado y también lo llenamos. Pero comenzó a suceder que la gente comenzó a reconocerme. Llegaba un delivery, llevó una pizza a mi casa. ¿Usted es el señor que arregla los carros de los aires? Si llamábamos a un plomero, hey maestro, pero usted es el que arregla los carros, yo tengo tal y tal carro. Comencé a sentirme reconocido y dije, ok, esto ya no se trata solamente de arreglar los carros. Esto se llama marca personal. Entonces ahí que yo comienzo ya a preocuparme por comenzar a crear contenido. Y de ahí para adelante todo ha sido historia porque yo soy un adicto a los resultados. O sea, yo soy obsesionado con los resultados. Y desde que yo veo que algo tiene resultados, yo continúo dándole para allá. ¿Y en qué momento? O sea, ahora la pregunta obligada es esta. ¿Tú inviertes más tiempo en el negocio de arreglo de aire acondicionado o en lo que ya supongo o intuyo que es un negocio de Juan Roberto Musa, el influencer? Sí, realmente son 2 negocios, es una realidad. Yo le dedico mucho tiempo al negocio, pero ya he formado una estructura. O sea, nosotros éramos 2 personas nada más cuando empezamos, hace 8 años, y hoy en día somos 40. Entonces, ya que tenemos estructura, me permite tener una flexibilidad de dedicarle tiempo a eso. No necesariamente en la parte de influencer, sino en la parte creativa. Porque lo que yo hago es que para mí cada video es un producto. Entonces yo no quiero lanzar un mal producto, sino que yo analizo la estructura del video, lo escribo y después entonces nosotros lo grabamos.
O sea que ahora mismo yo vamos a decir que estoy 50 y 50 en dedicación de tiempo, pero probablemente en algún momento la parte de influencer y marca personal vaya a ser el core business en el futuro, así como yo lo veo. Y ¿tú has tenido ofertas o has pensado usar esa marca personal y esa penetración que definitivamente la tienes, haciendo la debida diligencia para entrevistarte? Yo vi tu número de seguidores. Gracias. Vi varios videos tuyos y definitivamente tú tienes algo en la mano. Sí. Tú vislumbras promover otros productos, promover otras actividades, hacer un contenido ya más constante, no sé, entrevistas o reportajes. ¿Cómo tú ves caminando hacia el futuro, tu proyección en tus redes sociales? Ok, ya lo estamos haciendo. Ya, gracias a Dios, tengo una manager inclusive, que es la que me gestiona en la parte de marcas. Pero estamos promocionando otros productos a nivel de publicidad digital, digámoslo así, vía redes sociales. He salido en algunas vallas también. Recientemente RD Vial, acabo de salir en una cuanta valla que me vi ayer y dijo... voy a sacar un podcast ahora que arrancamos, vamos a decir, en menos de un mes probablemente. El taller va a tener su propio podcast porque yo quiero también que los técnicos se conviertan en influencers. No quiero que sea solo para mí porque eso trae mucho beneficio para ellos, para sus familias. O sea que en el futuro yo entiendo que sí, que la parte de marca personal va a ser algo sumamente importante. Pero para mí hay algo, y es algo que la gente no toma mucho en cuenta, y es que cuando tú tienes una marca personal sólida y fuerte, tú puedes crear cualquier negocio y la gente te va a apoyar. O sea, yo siempre pongo el ejemplo, yo tengo un taller de aire solamente. ¿Qué pasa si yo mañana abro uno de mecánica? ¿Qué pasa si yo abro uno de freno? Pues toda esa audiencia que me sigue y que me tiene cariño, vaya a arreglar los carros allá. Entonces, la marca personal es más importante que cualquier negocio. Correcto. Yo creo que lo que debes es contar esta historia, así como tú la estás contando ahora, porque de verdad cualquiera que se vea en esos dilemas que tú has tenido y en esas decisiones que tú has tomado puede tomar un ejemplo interesante. Y ahora vamos a la parte personal. Yo veía una nota curiosa que tú de algún modo hiciste que tus dos hijos fueran y nacieran en Puerto Plata. Parece que tú tienes una conexión específica con Puerto Plata y que eres muy regionalista. Explícame un poco eso, por favor. Sí, realmente toda mi familia completica, no hay nadie que no haya nacido en Puerto Plata. Entonces, todos se mudaron aquí a Santo Domingo por un tema ya de oportunidades laborales, digámoslo así. Pero antes de eso fue por un tema de estudios universitarios. La mayoría de mis familiares vinieron a Santo Domingo para estudiar en la UAST. Porque en Santiago estaba la Pucamaima, pero realmente no podían costear esa universidad privada, sino que vinieron a Santo Domingo. Y ya se quedaron aquí por un tema laboral. Entonces, nosotros tenemos esta propiedad en Puerto Plata. Toda la familia está allá. Yo me pasé la vida completa entre estudiando aquí, yendo los fines de semana, yendo los veranos. O sea, tengo una conexión muy especial con esa tierra de donde salimos. Mis hijos. Yo te hago esa pregunta porque esa es una historia bonita de un regionalismo que yo creo que tenemos que incentivar. Uh-huh. Porque uno de los temas es que todos queremos vivir en la capital, todos queremos vivir en Santiago. Entonces, de alguna manera, las posibilidades de emprender, la posibilidad de desarrollarnos de manera horizontal se pierden. Y por eso es un hermoso ejemplo tuyo de tu familia de querer arraigarse en esa parte del país donde ustedes han hecho... Sí. Y yo le digo algo. Realmente, si la gente lo analizara bien, en esos pueblos que no son necesariamente, vamos a decir, los principales, como Santiago la capital, para mí hay mucho más oportunidades. Yo estoy convencido. Hay ausencia de muchísimo negocio que lo tenemos aquí y que pueden funcionar muchísimo mejor. Y la calidad de vida de una familia, por ejemplo, viviendo en un pueblo, los tapones son muchísimo menos. Todo el mundo se conoce. Tus hijos van a estudiar con personas que tú conoces, no con gente que tú no sabes ni quiénes son. Tus vecinos van a ser personas conocidas. O sea, para mí eso es increíble. Tú tienes una situación, por ejemplo, en Puerto Plata, y siempre tenemos quien llamar, quien nos ayuda, o sea, con quién resolver todo. Aquí en la capital no se puede, definitivamente. Yo sinceramente creo que ese desarrollo del regionalismo y además Puerto Plata es en sí misma también la cuna del turismo dominicano y de muchísimas otras cosas. Pero volviendo un poquito al personaje de Juan Roberto,
Uno de los videos que yo vi tuyo que me recuerdo que me llamó mucho la atención fue un asunto que tú hacías con tus empleados. Sí. O sea, yo vi que tú como que de algún modo y tú solicitas CV por ahí. Entonces, explícame la relación tuya con tus empleados y cómo tú los incentivas a abrazar. Porque yo creo que la primera decisión difícil que tiene cualquier emprendedor es atreverse. Uh-huh. Y la segunda decisión difícil que tiene cualquier emprendedor es administrar el personal que lo sigue. 100%. Que cuando tú emprendes, el personal que te sigue tiene más fe que interés. Porque la definición del que está emprendiendo es que todavía no hay mucho que repartir. Uh-huh. Entonces, todo el que emprende está rodeado de gente que tienen fe en ese emprendimiento, pero que no necesariamente tienen las capacidades, los talentos, la experiencia para lo que tú... Entonces, ahí es que surge el liderazgo de verdad. Claro. Por eso yo creo interesante tu relación con la gente que te rodea. Háblame de eso. Mire, yo siempre he dicho que el principal reto que tiene un emprendedor ahora en 2025 ya no es un tema de que los impuestos, que uno se preocupa de que los impuestos, que hay que pagar mucho impuestos. El principal reto que tiene un emprendedor es el recurso humano. ¿Por qué? Porque realmente la gente se pasa más tiempo en el trabajo que en su casa. Esa es la realidad. Eso es lo primero. Lo otro es que el dinero nunca es suficiente. Entonces la gente se vive quejando y vive cambiando. Y lo otro es que estamos pasando por un cambio generacional de una generación de jóvenes hoy en día que tienen muchísimo más comodidad que las que tuvieron las generaciones anteriores. O sea, yo recuerdo que para yo hacer un trabajo tenía que ir a una biblioteca, sacarle copia a una enciclopedia, rayarla con un lápiz para después sentarme con una maquinilla. Usted se acordará mejor que yo. Me ha dicho viejo varias veces. Tenemos que corregirlo. Perdón, que por respeto yo le digo a usted. No es viejo, es usted. Esto no va a terminar bien si tú sigues por ahí. Entonces después se le iba la luz a uno y había que estar con una vela. O sea, realmente era una situación, vamos a decir, mundial y país, de que el humano no había avanzado tanto, no había tenido una revolución tan grande como la que tenemos ahora, que provoca que una gente, aunque no tenga muchos recursos, tenga un internet en su casa, se entretenga por ahí, no tenga la misma hambre y necesidad que teníamos antes cuando no había ni semáforo. Yo me acuerdo con la Churchill había una rotonda. Así es. O sea, realmente no habían tampones, o sea, todo ha cambiado. Tú no eres tan joven. No, yo no soy tan joven, no. Yo no soy tan joven. Y la cosa realmente ha cambiado mucho. Y esta generación nueva que tiene tantas comodidades y que el país ha mejorado su economía y que, ¿verdad?, son más pudientes, pues no tienen ese sentido de permanencia. Antes usted le preguntaba a una gente, ¿cuántos años duró tu papá en esa empresa? 40 años trabajando. Eso no se ve. La gente rota mucho. Tiene muchas oportunidades o simplemente con un celular crean un negocio en una casa. Entonces, el reto más grande es la gente y retener la gente es difícil. Entonces, yo lo que he hecho es que como yo trabajaba en un ambiente industrial, yo empaticé mucho con los empleados del nivel operario, porque me tocó trabajar junto con ellos, porque cuando entré en el menor nivel de la empresa. Y aprendí cómo la psicología de manejar ese personal. Entonces, como entré a un taller, cuando emprendimos, ¿verdad?, formamos el taller, yo entendía cómo esas personas se manejaban, cómo sacarle un mayor performance a ese personal. Y realmente es tratándolo bien. Yo dije, hay que cambiar el modelo de gestión y hay que ser un líder moderno. ¿Cómo lo hacemos? Vamos a generar actividades con ellos. Recuerdo que hasta cuando no teníamos recursos nos fuimos a un restaurante a comer frente al mar. Para ellos eso era algo sumamente importante. Cualquier gente lo ve como algo básico, pero para ellos era algo importante. Irnos a un colmado, beber una cerveza con ellos. Si lo que había era para empanada, pues hacíamos empanada. ¿Qué pasa? Ahora la situación del negocio ha mejorado. Entonces ya hemos dado pasos extremos. O sea, yo me fui por primera vez con esos jóvenes para Colombia. Para la playa de fin de semana largo. Nosotros nos vamos en avión de viaje. Tócame allá la torre de control. Es un fin de semana. O sea, imagínese la experiencia de 9 personas del taller montándose en un avión. Nada más con eso, ya usted se imagina cómo está la cabeza de ellos. Luego visitando un país diferente, donde hay culturas diferentes, donde la gente hasta usaba el paso cebra para cruzar la calle, algo que aquí no es muy común en República Dominicana. Entonces, yo lo que dije fue, si le cambiamos la mentalidad a estos muchachos y le enseñamos que hay algo más que está con una juca o un vape, hartarse de romo y oír dembow en un colmado, y al otro día faltar su trabajo y llegar tarde, ellos van a cambiar. Entonces, hemos logrado que esos muchachos crezcan en la estructura de la empresa, tengan un sentido de compromiso. Nadie llega tarde en mi taller, se lo aseguro. No faltan un lunes porque el domingo bebieron. Se han educado aunque no van a la universidad porque hacemos capacitación interna. Pero al final, el negocio está diseñado para que ellos tengan beneficio. O sea, esto no es cuestión de que nosotros nos repartimos dividendos los socios, sino que nosotros repartimos con ellos.
y hacemos actividades con ellos. Y si yo me estoy volviendo influencer ahora, también lo estoy involucrando. Participaron en un comercial de una marca conmigo, 6 o 7 personas del taller, y a ellos se les va a pagar. Y ellos salieron en todos los periódicos, salieron en todos los lados, y los niños de ellos dicen, papi, te vi en el periódico. O sea que el negocio realmente yo lo tengo diseñado para también incluirlos a ellos en que ellos tengan un crecimiento basado en su esfuerzo. No que yo tenga un grupo de vagos que yo le doy de todo, sino que si no se fajan no hay nada. Y el que no cumpla con las reglas se sale solo. Juan Roberto, tú sabes que con la notoriedad vienen problemas, riesgos, situaciones, gente que te quiere de algún modo pedir cosas, solicitar cosas. ¿Cómo tú manejas la notoriedad? Que le llaman la fama. Ya tú llegas a los sitios y la gente te reconoce. Sí. La gente te dice. ¿Qué cambio ha hecho eso en tu vida? ¿Para bien o para mal? Mira, realmente la gente solo ve la parte bonita. Y la parte bonita es que todo el mundo te conoce. O que uno tiene una marca personal tan fuerte que tú puedes abrir un negocio y le puede ir bien basado en eso. Pero esto no es fácil, ¿eh? Esto no es fácil y si fuera fácil, o sea, todo el mundo lo hiciera. Esa es la parte. Exacto. Pero el impacto que hay detrás de la fama con un tema de que uno no tiene, vamos a decir, un tiempo de calidad con la familia en ningún sitio, porque todo el mundo te aborda. La gente está muy pendiente de lo que uno haga. Cuando uno no es famoso, uno pasa, vamos a decir que debajo del radar. Pero ahora mismo yo le llamé la atención al niño mío el otro día. No había nadie que yo creía que estuviera ahí y se merecía que le llamara la atención. Y luego un amigo mío me dijo, mira, yo estaba en un gimnasio y un tipo vino donde mí y dijo delante de 10 gente que tú eres muy chévere en las redes, pero que tú le hablas mal a tu familia. Yo dije, óyeme, pero no lo voy a corregir el carajito. Yo soy un humano como quiera. Exacto. Entonces la gente tiene a uno acechado. A veces estoy en el taller y quiero dedicarme a gestionar el taller y realmente no puedo porque la cantidad de gente que se paran a hacer un tapón para tirarse una foto también afecta, pero me afecta a mí que no puedo cumplir con mis funciones, aunque yo quiero y yo soy un tipo chévere. Pero esos son impactos que van colaterales con eso. Y eso, déjame decirte, como una persona que ya por diferentes aptitudes de la vida tengo que bregar con la notoriedad, eso hay que manejarlo con mucha delicadeza. Ese ejemplo que tú das del niño, de tu niño, yo lo he vivido de 30 maneras diferentes y es importante porque la gente se acostumbra al personaje de las redes sociales o al personaje, pero detrás del personaje de las redes sociales hay un ser humano. Hay un ser humano. Que siente y que padece. Claro. Y eso la gente con el incremento de la notoriedad te lo comprende cada vez menos. Sí. Y eso hay que ponerle el ojo. Pero al final, y aquí voy a la siguiente pregunta. ¿Cómo tú manejas los fracasos a los que te enfrentas? Que la gente cree que el fracaso es un gran monstruo que te destruye. Uh-huh. Y no es así. Ese es el último eslabón del fracaso. Pero el fracaso son muchos pequeños fracasos que todos los días tenemos de muchísimas formas. Y yo le digo, como te decía, uno de los mensajes de este podcast es tratar de poner a gente que logra niveles de singularidad, niveles de éxito, frente a la teleaudiencia y la gente que nos ve a través de nuestras redes, valga la redundancia, con ese momentito donde tú dices, no, espérate, yo voy a seguir. No, espérate, yo voy a superar esto. Uh-huh. Si tú me pasas una anécdota de un momento donde tú te sentiste desesperado, donde te sentiste cansado, donde sentiste que algo no valía la pena, ¿y qué te detonó para continuar? Mire, para mí lo que pasa es que ya yo entendí que los fracasos no existen. O sea, si tú quieres aprender a montar bicicleta, a mí me tocó enseñarle al hijo mío. Y de verdad que fue una de las cosas más difíciles que yo he tenido que hacer. Caer atrás. Yo no hacía ejercicio cuando eso. Yo cayendo atrás ese muchacho y se caía y lloraba y no quería. Uno se cae, te pela las rodillas, no quiere montar. Es difícil. Después no quieres otra vez montar porque te tienes miedo a caerte. Pero cuando tú aprendes a montar, tienes el beneficio. O sea, dices, wow, ¿por qué no lo hice antes? Con el emprendimiento y con los trabajos es lo mismo. Todo es lo mismo. Entonces, el primer error que uno comete es entender que el negocio del otro es más fácil.
Ah, el señor es político. Él es ministro. Qué fácil ese trabajo. Hasta que a ti te toca sentarte ahí. O sea, uno siempre ve todo fácil. Y le voy a poner este ejemplo. Yo acabo de hacer un evento ahora. Yo le digo mucho a la gente que si hay una gente que te cae muy mal y que te complica, incentívalo a ese director Recomiéndaselo. Recomiéndale a ese director de aduana. Por eso, por ejemplo, yo hice un evento ahora y yo decía, wow, qué fácil es hacer un evento, juntar a 800 personas que te paguen la boleta y tú en 4 horas te ganas unos cuartos. Pero la verdad que duré 3 meses durmiéndome a las 2 de la mañana, despertándome a las 6, tratando de darme una presentación que diera el tiempo del evento, bregando con producción, con qué sé yo qué, hasta con comprar ropa fue un show. Y digo, la verdad que estos fueron los 3 meses más complicados de mi vida cuando yo veía que ese era el evento más fácil que yo iba a hacer de generar dinero. Mira, yo te entiendo tanto y te voy a hacer esta anécdota. Yo, hace muchos años, yo acompañé a Luis Abinader a un evento a la Florida, a una charla. Andábamos el hoy presidente, yo andaba un gran amigo mío que se llama Sigmund Freud y una señora que asiste todavía al presidente, se llama Lourdes. Nosotros 4, nosotros éramos 5 personas. No este señor que es presidente hoy, claro. Sino tiene que haber sido año 2011, 2012. Claro. Y yo recuerdo que fuimos a dar la charla y era una charla que él tenía que dar el otro día. Y por una razón u otra, las personas que le estaban ayudando de algún modo a preparar la charla no mandaron el correo, se dañó la presentación. Todo. Y a las 12 de la noche, nosotros, Sigmund y yo y él, nos sentamos en una computadora a inventarnos la charla que él tenía que dar a las 9 de la mañana. Prácticamente amanecimos en claro porque él es economista. Entonces era una charla sobre econometría y ni Simón ni yo somos economistas. Y la verdad es que tuvimos que pasar la noche entera y hoy cuando yo lo veo dando esos discursos, lo veo, es la foto delante y el después. Lo que pasa es que la gente solo ve el después si dio resultado. Solo ve el resultado. Solo ve el después si dio resultado. Entonces, eso que tú dices es muy impactante y te felicito por ese proceso. Y ahora yo te pregunto a ti, ¿qué tú piensas del futuro de este país? ¿Pudiéramos en algún momento verte a ti pensando en algo público? ¿Te llama la atención? ¿Cómo tú te sientes en la sociedad en la que tú te desarrollas? Porque ese es otro paso natural. Tú asciendes y llega un momento que tú dices, óyeme, pero yo pudiera dirigir mejor que lo que están dirigiendo. ¿Tú entiendes? Claro. Entonces, eso es muy natural en el proceso de emprendimiento, que generalmente, cuando es exitoso, termina en algún nivel de liderazgo colectivo, que no tiene que ser político. La gente está equivocada. Puede ser en una academia, puede ser en una fundación, puede ser muchas cosas. Claro. Pero llega un momento que tú quieras hacer algo colectivo. Sí. ¿Juan Roberto está ahí ya o estará ahí? Mire, por el momento, yo planes políticos como tal no los tengo ahora mismo, pero yo soy una persona que ya ha aprendido a no cerrarme, porque es que uno nunca puede decir que no, porque uno no sabe. Yo no quería ser emprendedor y mira dónde terminamos. Yo le tenía un terror a la cámara y mira dónde terminamos de influencer. La vida da mucha vuelta. Puede ser que uno en algún momento diga, bueno, si lo hemos hecho bien como empleado, lo hemos hecho bien como empresario, lo hemos hecho bien como influencer, quizá pudiéramos hacerlo bien dirigiendo algún tema político o algo por el estilo, haciendo carrera política. Pero hasta ahora no tengo planes de eso. Pero como usted dice, no tiene que ser solo en política. Yo entiendo que hay que ayudar. A mí me gusta ayudar. Yo estoy ayudando. Por ejemplo, el evento que tú tuviste en el pabellón de voleibol de la fama. Eso hasta cierto punto es un emprendimiento colectivo. Sí. Porque a eso yo no veo que tú le estés sacando dinero. Y oiga algo. Eso que nosotros hicimos es dando los trucos de cómo nosotros hemos logrado tener impacto en las redes sociales. O sea, que en vez de nosotros guardárnoslo y ser egoístas de nada más hacerlo nosotros, pues estamos dándoselo. Entonces, eso ya es una demostración de que tú estás dando el paso en esa dirección. Sí, que no tiene que ser necesariamente... Estamos encaminados por esa línea, sí. Y eso, porque eso al final te dará más influencia. Sí. Te dará más conexiones. Y yo creo que el día de hoy, el mundo de hoy, tanto en el empresariado como en cualquier otro área, se trata de quién conecta más. 100%. De la manera que sea, hay que tratar de conectar más. 100%. Y ahora, ¿Qué rol juega en ti el estudio? Tú sigues estudiando, tú te sigues formando. ¿Cómo tú sigues actualizándote? Ok, mire, yo soy un fiel creyente de los estudios. Hay mucha gente que dicen que son muy modernos, que no estudie, que no te gradúes, que hay forma de hacer dinero sin estudiar.
Yo pienso que hay que formarse, que nunca está de más, que siempre aporta. Y lo que estamos haciendo ahora, yo y 2 amigos míos, es que nos hemos vuelto ya fanáticos de ir a cursos fuera del país. Y estamos yendo a ver los principales tipos que están, vamos a decir, como emprendedores rompiendo en Estados Unidos en distintas ramas, aunque todo convergen en el marketing digital al final. Y ya hemos ido a 2 eventos y hemos venido con muchísimo aprendizaje de allá. Son costosos, son muchas horas de vuelo, pero somos fieles creyentes de que para poder innovar y tener impacto hay que aprender de la gente que tiene resultados. Se lo digo porque hay mucha gente que le gusta coger clases con profesores y todos venimos de ahí. Pero yo estoy haciendo el cambio ahora de aprender de gente que tenga resultados. Por ejemplo, yo di un evento de marketing digital y yo no soy, ni estudié marketing ni soy profesor de marketing, pero tengo el resultado en lo que es el alcance digital en las redes sociales. Correcto. Entonces, quizá yo creo que yo puedo darle un mejor consejo a una persona que un teórico. Entonces, estamos al full final, metidos en eso, pero en la parte práctica. Eso también es un enfoque interesante porque es que lo práctico es lo que redita valor. Y una pregunta. El celular. 2 preguntas que no quiero dejar de hacer. La primera es que yo veo tu contenido que es novedoso. Es una de las razones por las que te invité. Es porque tú has hecho un uso de las redes sociales sin monetizar el escándalo, sin monetizar la controversia. Que es una de las cosas que a mucha gente le preocupa sobre el tema de las redes sociales, que es que como mientras más view tengo en YouTube, más monetizo mi contenido, pues entonces hago de mi contenido sensacionalista, rimbombante, etc. Tú no has tenido esa tentación, te mantienes lejos de eso. ¿Qué tú crees de esa creación de contenido así feroz que puede inclusive a la larga hacer más daño que bien? Mira, realmente las redes sociales son un poquito, vamos a decir, tentadoras y adictivas, porque tú vas viendo el resultado, vas aprendiendo qué funciona. Este video dio más view y si nos atrevemos un poquito más, pero yo he tratado de siempre tener en firme eso, de no cruzar la línea de las malas palabras, del irrespeto, de hacer una locura extrema, porque, ¿verdad? Si usted agarra a un niño ahora y le da una pela con una correa, te va a viral. Claro. Pero eso no es un buen mensaje. Y eso claro no está correcto. Entonces, yo me he enfocado más en mantener los valores y pido de verdad a Dios que me mantenga en ese carril. Porque parte del impacto que estamos teniendo, como usted mismo lo dijo, es eso de que si ya uno es un ejemplo, uno tiene un compromiso frente a la cámara. O sea, yo hago un video ahora y lo ve 1 millón de gente. Lo ven 500,000 gente. Entonces, yo no quiero incidir en que la gente lo haga mal. Quiero buscar la manera de que la gente lo haga bien. Claro, que al final, vuelvo a la pregunta anterior, esa conciencia social que le va surgiendo al emprendedor, porque de la única manera que el éxito tiene sentido es si tú lo puedes disfrutar. Claro. Y tú solo lo puedes disfrutar en una sociedad que funciona. Claro. Ahora, puedo equivocarme porque uno probando, uno se equivoca emprendiendo, se equivoca tomando decisiones. Claro. Porque hay mucha gente que me tienen acechado. Este tipo va muy perfecto. Estoy acechándolo a ver que él ponga un huevo, como dicen. No. Y me puede pasar y probablemente me pase. Pero corrijo y me arreglo. Lamento ser el que va a matarte el suspenso. Te va a pasar. Claro. Pues nadie transita por los caminos del esfuerzo sin caerse. Exacto. Pero yo estoy preparado para inclusive, yo cuando estuve viendo cosas sobre ti, vi que hace 1 o 2 años tú tuviste un tema muy importante de salud. Sí. Que eso te de algún modo, eso ya es caerse, porque eso es un asunto, eso es una variable que tú no puedes administrar, que tú no puedes predecir, que no puedes controlar. Entonces, ¿qué tú piensas? O sea, ¿cómo fue eso en tu vida y qué te causó en tu entorno, en tu emprendimiento? Mire, realmente eso ha sido una de las cosas más importantes que me han pasado, más complicadas, porque fue un tumor cerebral. Del cual perdí mucha audición de este oído. O sea, ya yo no soy la misma persona, digámoslo así. ¿Y cómo lo descubriste? Porque es raro descubrir. Lo descubrí porque, no sé, yo llegaba al mediodía a la casa y después de que comía, pues me ponía a responder los mensajes de las redes que la manejaba yo directamente en ese momento. Y cuando tenía como 20 minutos acostado, pues escuchaba algo como cuando uno tiene una bocina explotada, que tú escuchas el sonido pero escuchas mal. Y pensaba que era agua que se me había metido, pues estábamos en Puerto Plata unos días antes. Al final fui al otorrino, no tienes agua, vamos a hacerte un estudio para ver si hay algo mayor. Y yo como algo mayor. ¿Qué es eso? Mayor. Me quedé preocupado. Después de muchos estudios, pues se descubrió realmente que era un tumor.
que va donde se conecta el cerebro con el oído interno. Y nada, uno oye la palabra así, uno escucha la palabra tumor y realmente a mí lo que me dio fue muerte por todos los lados. Claro. Por desconocimiento, ¿verdad? Quizás, pero... No, a todo el que le digan eso piensa eso. ¿no? Sí, entonces yo, wow, estamos saliendo a camino, estamos bien, estamos creciendo. Vamos a decir que estamos teniendo éxito, pero viene este tablazo, ahora me cae arriba. Las opciones de cirugía son complejas. Puedo terminar con una parálisis facial, puedo terminar sordo, o sea... y con toda la cosa que uno tiene en el día a día arriba, también dedicarle ese tiempo a la salud, fue algo sumamente impactante. Yo estaba muy preocupado por los hijos míos realmente. Y principalmente con el varón, que me tuve que sentar con él a conversar, porque casualmente, hacía unos meses antes, se había muerto la muchacha del servicio por un aneurisma cerebral. Entonces, el niño me dijo, papi, tú te vas a morir igual que Ana. Que realmente me parte el corazón eso, porque, ¿verdad? Él estaba más chiquito y tener que sentarme a explicarle a un muchachito eso, sin yo tener como que la visión de si yo iba a vivir o no, ¿te ves? Déjame decirte, Juan Roberto, es muy sentida lo que tú dices y te comprendo. Al final, era lo que yo te decía ahorita, detrás de los personajes que somos, en cualquier ámbito de la vida, hay dramas humanos. Claro. Que todos tenemos y que todos sentimos. Y te felicito por la entereza con la que tú te repones de una situación así. Mira, yo te entiendo perfectamente. Yo recuerdo cuando mi papá me dijo a mí que tenía cáncer, que ya mi papá no está con nosotros. Y yo recuerdo ese momento de oír la palabra cáncer en el seno de mi familia. Eso me cambió la vida a mí. Eso me cambió la vida. Y es tan difícil cuando tú estás en medio de tantas actividades, de tanta gente, de tantas cosas. Tú tienes que seguir adelante, sabiendo y hasta cierto punto escondiendo el drama humano que tú vives en medio de esa situación. Y eso definitivamente es la diferencia entre los seres humanos que de algún modo marcan pauta, hacen cosas extraordinarias, y los que se van por el agua de un río y se quedan, porque al final del día la fortaleza emocional que tenemos todos que tener, que yo creo que la mejor forma de conseguirla es a través de la espiritualidad, de tratar de estar cerca de Papá Dios, porque si no, esto no se aguanta. Pero sí, lo que te digo es que ese ejemplo, y por eso te hice la pregunta, todos los seres humanos hemos tenido ese tumor. Le llamemos así, o le llamemos, o es un divorcio, o es una muerte de un padre, una madre, un hermano, o es un fracaso. Y esa es la partecita donde la condición humana mejor se expresa. sí. Finalmente, yo quisiera pedirte, pero antes del finalmente, ¿cómo sería un día tuyo sin celular? Dime, Bueno, eso está complicado ahora mismo. Eso sí es complicado. Sí. O sea, tú no te imaginas que bueno, yo me voy de fin de semana, de viernes a lunes, no veo el celular. Yo quiero hacerlo, ¿eh? Yo quiero hacerlo para desconectarme un poco y recordar el tiempo en que uno no estaba tan metido aquí. Porque mira qué pasa, que independientemente de que esto es una herramienta que todos la utilizamos para todo en nuestro día a día, para todo, realmente, hasta para buscar un teléfono uno lo busca ahí. Claro. Para mí, como yo manejo dos negocios, uno es el taller de mecánica, el otro es las redes sociales y el contenido digital. Tengo que estar pendiente de todo, tengo que estar subiendo publicaciones, o sea, se hace como casi imposible de pensar que uno puede despegarse de este aparatico, de verdad que sí. Pero quiero probarlo. Quiero darme el permiso de yo darme un fin de semana con mi familia sin tener ese celular arriba. Mira, yo te digo la verdad, a mí me pasa algo parecido a ti. Y ese es un reto que tenemos que tener cuidado, porque al final del día la vida no es por ahí. La vida hay que vivirla y no verla. Juan Roberto, ¿qué mensaje o qué tú le puedes decir a una muchacha o muchacho que no esté viendo, que esté pensando comenzar un negocio, cambiar de trabajo o tomar una decisión compleja en su vida? ¿Qué tú le dirías para que venza ese miedo de me voy a fuñir, no voy a poder, todo el mundo me dice que no, yo no puedo? ¿Qué tú le dirías a esa gente?
Mire, yo le diría que realmente, hablando de todo esto mismo que hemos hablado aquí, señores, no hay fracaso. Son solo aprendizajes. Son errores que cuestan dinero y tiempo, pero que son aprendizajes para tú poder lograr algo mayor en el futuro. Entonces, mi sugerencia es que se atrevan, pero hay algo que yo sí quiero decirle muy claro a cualquier persona que me esté escuchando, y es que tienen que tener mucho cuidado con la presión social. ¿A qué me refiero con presión social? Porque si ustedes son 3 hermanos y hay 2 que emprendieron, tú no tienes que emprender obligado. Tú puedes ser exitoso y feliz siendo empleado. Porque ahora mismo hay una persecución que el que no emprendió no fue exitoso. Y eso es totalmente errado. Inclusive cuando tú te vuelvas emprendedor y formes tu empresa, tú vas a necesitar empleado. Entonces tú eres exitoso y ellos no. Exacto. Es una ridiculez. Yo fui muy exitoso siendo empleado. Llegué muy lejos. Cobraba muchísimo dinero. No estoy diciendo que el dinero es el éxito, pero crecí y aprendí mucho siendo empleado. Y pudiera dedicarme la vida entera a ser empleado sin ningún problema. Que sepan eso. Que primero tienen que evaluar bien cuáles son las razones por las que tú quieres emprender. Porque casi siempre son equivocadas. Yo quiero emprender porque quiero ser mi propio jefe. Yo quiero emprender porque quiero tener tiempo. Yo no sé cuál es el tiempo del que están hablando. Déjame decirte que yo le digo mucho. Ayer, casualmente, conversaba yo con 2 miembros de mi equipo. Y yo le decía lo siguiente, y lo digo constantemente. Mucha gente quiere ser estrella y no quiere ser obrero. Uh-huh. Y en estos años de emprendimientos y de fracasos, yo digo relajando que duramos 20 años perdiendo lesiones y finalmente ganamos una. Y yo te voy a tomar prestado el término de que el fracaso no existe. Te voy a dar mention en mis redes con Gracias. eso. Pero Winston Churchill decía algo también que tiene que ver con lo de obrero y estrella. Decía, la gente se concentra en ser importante cuando debieran concentrarse en ser útiles. Uh-huh. Y yo creo que eso que tú dices lo suscribo completamente. No se trata de la presión social, de lo que la gente te pide que seas. Se trata de tú encontrar tu pasión. Uh-huh. Y en tu pasión y de tu pasión hacer un emprendimiento. Que tu pasión puede ser simplemente ser empleado. Claro. Esa puede ser tu pasión. Eso no tiene nada de malo. Eso no tiene nada de malo. Pero si tú lo haces, si tú encuentras tu pasión, tú vas a ser singular. Y yo le voy a decir algo para terminar también. Que hay una frase que yo la he mencionado bastante, que es mía propia, que yo digo que es más importante valer que tener. La sociedad se está concentrando mucho en el que tiene. Que este tipo tiene dinero, este tipo tiene un carro, este tipo tiene... Pero yo me concentrará más en tener valor. ¿A qué yo me refiero? Mi taller puede quebrar mañana, que se inventen unos aires que no se dañan y quebró. Y yo le aseguro que yo, si tengo un valor, yo como persona, yo puedo ocupar una posición en cualquier empresa. Usted si tiene una empresa fácilmente me contrata. Y yo tengo trabajo. Entonces, el tú aportarte valor a ti es más importante que el que pueda tener dinero. Porque una persona puede heredar dinero por casualidad de la vida. O puede jugar un número de la lotería y pegarla. O puede casarse con una persona que tenga mucho dinero. Pero eso no significa... Mira, vamos a tener que grabar otro podcast. Porque mira, eso que tú dices, yo le digo mucho a la gente con la que interactúo todos los días. Que el dinero es la cosa más peligrosa que existe en la tierra. Totalmente. Y que cuando se consigue de una manera inmerecida, atrofia todo lo que toca. Todo lo que toca. Y yo he visto ese ejemplo. Si yo no lo he visto 50 veces, tú no te imaginas. O sea... Mucho más de 50 veces. El tema no es hacer las cosas por dinero. Uh-huh. El tema es hacer las cosas porque las disfrutas. Uh-huh. Y si las haces porque las disfrutas, terminarás teniendo dinero y terminarás teniendo muchísimas otras satisfacciones. Hermano, mire, yo estoy muy agradecido de que estuvieras aquí y además te felicito, te incentivo a continuar y yo estoy convencido que si Dios te da salud, tu historia está apenas comenzando. Gracias. Muchísimas gracias. Gracias. Un placer y gracias por invitarme. Come on, sugar. Come on.